Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, Vamos a dar comienzo con eh, la defensa del trabajo recepcional del estudiante Eduardo Rosa Rivera. Él va a defender el trabajo recepcional intitulado Análisis comparativo de métodos de evaluación de arquitecturas de software guiado por Essence 1.2. Se encuentra presidiendo como presidente del jurado, un servidor, el doctor Jorge Octavio Charán Hernández, como secretario, la doctora María Karen Cortés Verdín, y como vocal, la maestra María de los Ángeles Arenas Valdés. Pues buenas tardes, Eduardo. Tienes aproximadamente 20 minutos para hacer tu exposición. Después de esos 20 minutos, vendrá una serie de preguntas por parte del jurado y posteriormente los miembros del jurado nos retiraremos a una sala donde estaremos nosotros únicamente para deliberar. Tú te puedes quedar aquí junto con tus invitados, no hay ningún inconveniente. Y posterior a la deliberación, daremos lectura al acta y al resultado. ¿Ok? Pues creo que sin más, adelante, Eduardo. Primero que nada, buenas tardes a todos. Como ya lo mencionó el doctor Ocharán, mi nombre es Eduardo Rosas Rivera y voy a realizar la presentación de este trabajo titulado Análisis comparativo de métodos de evaluación de arquitectura de software guiado por Essence 1.2. Este trabajo se encuentra en modalidad práctico-técnico y es dirigido por el doctor Octavio Charán Hernández y la doctora María Karen Cortés Verdín. Y como sinodal, la maestra María de los Ángeles Arenas Valdés. Los puntos que tocaré en esta presentación son la motivación para la realización de este trabajo, algunos trabajos relacionados, el planteamiento del problema, los objetivos, tanto el general como los específicos, el método que se siguió para la realización de este trabajo, los alcances y limitaciones, la justificación, algunos conceptos y definiciones clave para el marco teórico, el resultado final del modelado de los métodos con Essence, la comparación de los métodos y finalmente unas consideraciones finales. Entre las motivaciones se encuentra que Essence es un estándar con una relativa novedad. Su primer documento formal data del año 2014, mientras que la versión 1.2, que es la que se está utilizando, es del año de 2018, es decir, tiene apenas 3 años. Por otra parte, una de las características de Essence es que permite homogeneizar métodos de ingeniería de software con el fin de facilitar su aprendizaje, comparación y modificación. Por otra parte, se pretende asistir a la selección de un método de evaluación de arquitectura de software a través de establecer un marco común para poder así facilitar ver sus ventajas y desventajas. Dentro de los trabajos relacionados tenemos dos. Uno de ellos es Method for Evaluating Software Architecture Survey y Software Architecture Evaluation Method Survey. Ambos trabajos brindan una descripción de la importancia de realizar una evaluación de la arquitectura de software y realizar una descripción general de los métodos. Realizan además una comparación de estos métodos, pero lo hacen a un nivel muy general, comparando las fases en las que se aplican, es decir, si son de evaluación temprana o de evaluación tardía, además cuántos pasos, cuántos productos, qué tipo de involucrados hay y algunos otros aspectos. Algunos autores como Park, autor de Scrum Powered by Essence, aseguran que actualmente existen diversos métodos de ingeniería de software descritos por diversos autores. Sin embargo, no existe una estandarización en la industria para describirlos. Esto resulta en una heterogeneidad, es decir, utilizan distintas notaciones, se refieren a los mismos elementos para referirse, utilizan las mismas palabras para referirse a distintos elementos, entre otras cosas, lo cual puede complicar que un ingeniero en software le cueste aprender métodos, modificarlos o acoplarlos a su proyecto, aun si ya ha trabajado con algunos similares. Por otra parte, la selección incorrecta de un método para evaluar una arquitectura nos da información para saber si existen riesgos en nuestro proyecto. Esto puede afectar a la calidad del sistema de software resultante. Para hacerle frente a estas problemáticas se han definido algunas propuestas. Una de ellas es el estándar Essence, el cual provee un lenguaje universal para la definición de métodos y prácticas comunes. Por otra parte, se está haciendo utilización del anexo QualiB, una propuesta nacida en la UNAM dirigida por
Hanna Octava y Miguel Morales, la cual consiste en un formato para la definición de prácticas con un mayor nivel de detalle. Los objetivos de este trabajo se dividen en el general y los específicos. El objetivo general es realizar un análisis de diversos métodos de evaluación temprana de arquitectura de software para contrastar sus elementos principales, exponiendo así sus ventajas y desventajas, utilizando el estándar de ciencia de su kernel para el modelado de sus actividades involucrando los artefactos. Por otra parte, tenemos los objetivos específicos. El primero es identificar métodos de evaluación temprana de arquitectura de software. El segundo es seleccionar un grupo de métodos de evaluación temprana para su modelado, modelar sus elementos en cada método de evaluación temprana de arquitectura de software mediante el estándar Essence, y finalmente comparar sus diferencias y similitudes, así como los elementos participantes. Como ya se ha mencionado, evaluar una arquitectura de software nos brinda información para saber si existen riesgos en nuestro proyecto, para entender compensaciones o para mejorar la documentación que se ha hecho sobre el diseño. Este trabajo pretende brindar al responsable del diseño, al responsable de la evaluación, a un practicante o a un interesado en modificar o aprender ciertos métodos de evaluación temprana, es un artefacto para la selección de un método, es decir, que consultando este artefacto pueda revisar cuáles son las ventajas y desventajas de un método y, bueno, en base a su juicio puede seleccionar uno el que más le convenga a su proyecto. Por otra parte, se pretende aprovechar la homogeneidad que brinda Essence. Y ahora continuaré a mencionar el método de investigación. Este proyecto se dividió en tres fases. La primera fue la realización de una revisión sistemática de la literatura. Tuvo la finalidad principal de identificar qué otros métodos de ingeniería de software han sido modelados, cuáles fueron las motivaciones de los autores para realizar dicho modelado, cuáles fueron los retos y cuáles fueron sus mitigaciones. Al final se encontraron 12 documentos y se buscó en 5 bibliotecas digitales. El segundo paso consistió en una identificación de métodos de evaluación temprana. Sin embargo, este paso más bien constó en acordar si se tomarían los métodos realizados por una revisión sistemática por otro compañero. La fase 2 consistió en un ciclo de 3 pasos. El primero fue el estudio y la comprensión de cada método, el continuado del modelado de cada uno de ellos. Finalmente, se sometió a una verificación para asegurarse de que todos los elementos hayan sido correctamente modelados y capturados. Para la fase 3 se realizó una comparación de los mismos métodos y finalmente se está realizando un artículo con miras de enviarlo al CIMSS 2021. Los alcances de este trabajo abarcan únicamente métodos de evaluación temprana de arquitectura de software y dentro de esto solamente se tomará el subconjunto que evalúa diversos atributos de calidad. Por otra parte, dentro de las limitantes tenemos los distintos documentos que existen alrededor de cada método, pues no en todos se encontró el mismo nivel de detalle o la misma cantidad de documentos. Además de la cantidad de documentos existentes sobre Essence, sobre el modelado de ciertos métodos o procesos que se llevan a cabo. Algunos conceptos y definiciones clave para el marco teórico fueron principalmente la definición de una arquitectura de software, la cual fue tomada de Clemens, Kasman y Klein, los cuales nos dicen que una arquitectura de software es la estructura o las estructuras de un sistema que tienen elementos visibles de forma externa y aparte tienen relaciones entre estos. También nos dicen que una arquitectura de software es el resultado de decisiones tempranas de diseño. Por otra parte, nos plantean la importancia de evaluar una arquitectura de diseños que nos proveen información importante para determinar si la arquitectura que tenemos diseñada es adecuada dado un conjunto de objetivos o si existe algún conflicto entre estos objetivos. Por otra parte, nos dicen que un correcto diseño de la arquitectura facilita el éxito de un sistema, mientras que un error resulta en altos costos de mantenimiento. Por otra parte, dentro del modelado de procesos tenemos que Longchamp define a un proceso de software como un conjunto de pasos parcialmente ordenados que hacen utilización de recursos humanos informatizados con el fin de crear o producir productos consultados por el software. También menciona la problemática de que actualmente se tiene una falta de algún estándar o una única manera para describir procesos. Por otra parte, Fuguete define el modelado de procesos como la representación de manera precisa y completa de una serie de características y facetas del software.
Y finalmente tenemos a Essence, una propuesta de CEMAT, una propuesta de 2009, la cual establece un conjunto de elementos, al cual denomina el Essence Kernel, que se encuentran en cualquier desarrollo de software. Este estándar nos brinda elementos tales como los alfas, es decir, cosas con las que siempre trabajamos, áreas de interés, que son espacios que contienen todo acerca del cliente, la solución y el esfuerzo para desarrollar software. También contiene espacios de actividad, los cuales define como cosas que siempre se hacen en el desarrollo, niveles de competencia, los cuales son encapsulaciones de competencias, capacidades y destrezas. Y finalmente se está haciendo utilización de un anexo que viene en la versión 1.2, la cual es llamada QualiB. A continuación mostraré el resultado final del modelado de los métodos con Essence. Como mencioné anteriormente, dentro de los alcances únicamente se tienen contemplados métodos de evaluación temprana de arquitectura de software que evalúan diversos atributos de calidad. Al final resultaron 4 métodos, entre ellos ATAM, SVAR, SACAM y OSAM. Esta es una tabla que representa el mapeo de un elemento de Essence a un elemento de ATAM. Como podemos ver, se encuentra el alfa de equipo, el cual es un alfa que ya propone Essence en su kernel. Y para cubrir todas las necesidades e información que tiene ATAM, se decidió extenderlo a equipo de evaluación, puesto que al ser un alfa, significa que contiene información que debe ser monitoreada, escaneada para medir su progreso. Y en cuanto a ATAM, se tiene que el equipo de evaluación contiene ciertos roles o cierto estado de progreso dependiendo de la documentación de la arquitectura para poder evaluar una arquitectura de software. Asimismo, se realizó el mismo procedimiento para los proyectos de trabajo, las competencias, los patrones y las actividades. Por otra parte, se crearon tablas para justificar el por qué se decidió que cierto elemento de ATAM correspondía a un cierto elemento de Essence, como puede ser el árbol de utilidad, el cual se identificó como un producto de trabajo de Essence. A su vez, se realizó una descripción de dicho método, de dicho producto de trabajo, para describir por qué se decidió que corresponde a ese elemento de Essence. Este es un esquema general de cómo termina el modelado con Essence. Podemos ver los cuadros de la izquierda que representan patrones, es decir, comportamientos que se repiten dado un método de ingeniería de software, y podemos ver que en este corresponden a los roles que tiene ciertos miembros del equipo de evaluación en ATAM. Podemos encontrar el líder del equipo, el líder de evaluación, el escritor de escenarios, el preguntador y el escritor de procedimientos. En la parte inferior se encuentran los espacios de actividad y dentro se encuentran las actividades que describe ATAM. Podemos encontrar presentar los conductores del negocio, presentar los resultados, analizar enfoques arquitectónicos, entre otros. Asimismo, cabe aclarar que Essence no propone alguna especie de ejecución secuencial para las actividades, ya que según Essence, todo conforma elementos que tienen relaciones entre sí. Sin embargo, para ilustrar la secuencia de estas actividades se utilizó QualiB. A la izquierda podemos observar un formato de captura de actividades en el que podemos ver que es necesario registrar el nombre, el objetivo, las entradas, los resultados, los recursos. Es necesario dividir la práctica en actividades más atómicas y esas actividades se dividen en tareas. Asimismo, el esquema nos demuestra que ATAM es un método el cual consta de 9 actividades realizables de manera secuencial. Como mencioné en las limitaciones, no todos los métodos tuvieron el mismo nivel de detalle en su descripción o la misma cantidad de documentos. Este fue el caso de SVAR, el cual no se encontraron muchos documentos respecto a él y por lo tanto no se pudo describir o representar sus elementos de forma profunda. De acuerdo al esquema de QualiB podemos observar que consta de 3 actividades, la tercera y la segunda son realizables de manera iterativa hasta que se consiga la calidad deseada en el sistema. SACAM, por otra parte, tuvo ciertos documentos con un nivel de detalle más profundo, por lo que se pudieran encontrar más elementos al igual que ATAM, y asimismo se hizo su descripción de prácticas con QualiB. Podemos observar que consta de 6 actividades realizables de manera secuencial, hasta la tercera, la cual es repetida de forma iterativa para cada candidato arquitectónico.
El esquema de DOSAM con Essence nos muestra que tiene 4 productos de trabajo y consta de 5 alfas. Y asimismo consta de 3 actividades. Las mismas son representadas en este esquema con QualiB. Ahora los resultados finales del análisis comparativo de los métodos. Encontramos que el alfa de oportunidad no se encontró en ninguno de los 4 métodos y que el alfa de los involucrados únicamente se encontró en ATAM y en SACAM, puesto que en los variandos SAM no se encontró suficiente información o no mencionaban que se hiciera, que algún involucrado entrara a participar en alguna de las actividades, ya que estos dos métodos parten de productos de trabajo en el que ya cuenta con la retroalimentación de los involucrados para corroborar que el sistema se esté desarrollando de manera correcta. Por otra parte, tenemos que los requisitos fueran encontrados en los 4 métodos, puesto que estos dan las guías para la evaluación de un sistema. Asimismo, el sistema de software, ya que es el que contiene la arquitectura a ser evaluada. El trabajo y la forma de trabajar nos dicen qué es lo que el equipo de evaluación debe realizar y la forma de trabajo, cómo lo debe realizar. Y finalmente el del equipo, que aunque se encontró también en SACAM, no se cuenta con una descripción clara de si algún miembro en específico debe realizar alguna tarea. Caso contrario con ATAM, que sí se hizo mención de ciertos roles que deben tomar ciertos miembros. Por otra parte, en los productos de trabajo, tenemos que ATAM cuenta con el mayor número de productos de trabajo, es decir, cuenta con 8 de estos, mientras que SBAR cuenta únicamente con 2. Uno de entrada, el cual es un documento de especificación de requisitos de software actualizado, y un diseño mejorado de la arquitectura como salida. Seguido va SACAM con 7 productos de trabajo y finalmente DOSAM con 4. Asimismo, y como se ilustró en los esquemas de QualiB, ATAM cuenta con 9 actividades ejecutables de manera secuencial y SBAR cuenta con 3 actividades únicamente, DOSAM con 6 y finalmente DOSAM cuenta también con 3. También, como se pudo mostrar en los esquemas mostrados anteriormente, ATAM fue el único método que contó con patrones, es decir, comportamientos que se repiten y corresponden a los roles que tiene el equipo de evaluación, es decir, el líder del equipo, el líder de la evaluación, el escritor de escenarios, el escritor de procedimientos y finalmente el planificador. Para los demás se cuenta que no se requiere con un equipo de evaluación experto o simplemente no hacen mención de algún rol en específico. Por otra parte, tenemos que las competencias encontradas son las que Essence propone, son las que se encuentran a la izquierda, las cuales son representaciones de los involucrados, la cual se encontró en los 4 métodos, puesto que esta competencia encapsula el análisis de identificar o de comprender cuáles son las necesidades de los involucrados y bueno, esta es una actividad esencial para una evaluación. Asimismo, los 4 cuentan con la de análisis, puesto que es necesaria para comprender el contexto del sistema y para hacer cierto análisis en la manera de ejecutar ciertas actividades. Por otra parte, la de desarrollo únicamente fue encontrada en SBAR, ya que es el único método de evaluación que cuenta con una actividad dedicada a la transformación de la arquitectura y la competencia de prueba fue encontrada en los 4 métodos, puesto que representa la forma en la que se va a probar el sistema o la corroboración de que el sistema es usable y cumple con las necesidades de los involucrados. Finalmente, la competencia de liderazgo y administración fue encontrada únicamente en ATAM, puesto que menciona que es necesaria para los líderes del equipo de evaluación, mientras que en los demás no se hace mención de esto. Dentro de las consideraciones finales tenemos que Essence fue capaz de cubrir los elementos más generales de los métodos y también fue capaz de cubrir los elementos más específicos a través de la extensión de sus alfas y la extensión de sus actividades. Por otra parte, y al igual que muchos otros autores mencionaron en la revisión sistemática realizada, una de las limitantes de Essence es que no se cuenta con mucho material de referencia sobre el proceso que se lleva a cabo para su modelado o su comparación. Y para la presentación sería todo. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. A continuación, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Le pediría a alguna de las maestras que guste iniciar. No sé si con la maestra Ángeles.
Gracias, Octavio. Gracias, Eduardo, por tu presentación. Bueno, del análisis que tú hiciste de la comparación de los métodos de evaluación, ¿tú elegirías un método, o combinarías algunos y cómo los podrías combinar para tener un mejor resultado? Ya sabemos que los métodos siempre carecen de algo, o sea, son muy buenos, pero siempre les falta algo o se dirigen hacia un punto específico y descuidan otro. Entonces, ¿cómo podrías tú o qué propuesta darías tú en decir, yo considero que este es mejor, o si a este yo le agrego esto, quedaría mucho mejor el método? Bueno, considero que la elección de un método consiste primero en ver cuáles son las circunstancias de tu proyecto para, en base a eso, elegir alguno de estos. Y bueno, parte de la filosofía de Qualive es que se pueda realizar una composición de prácticas viendo cuál es la entrada y viendo cuál es la salida. Si alguna de las prácticas que contiene algún otro método encaja mejor con la de tu método, puedes reemplazarla, puedes ajustarla ahí. Y bueno, esto es para mejorar la calidad de la evaluación. Por mi parte, yo podría decir que con ATAM es un poco más simple porque cuenta con mayor documentación que otro método que como es VAR, pero sí, como mencioné anteriormente, depende mucho de las circunstancias, ya sea que si tienes solamente una arquitectura o si tienes ciertos candidatos arquitectónicos, pues la decisión sería un poco más clara, ya que ATAM es únicamente para un diseño y algún otro método como SACAM y GOSAM son para varias soluciones arquitectónicas. Sí, efectivamente, igual que los métodos de desarrollo, ¿no? Todos van acorde con la problemática que se quiera resolver, ¿no? Sí. Bueno, y de este uso que tú hiciste de Essence para representar precisamente las prácticas que siguen estos métodos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero que nada, se me hace pues muy útil el hecho de que se tenga que establecer una terminología común para todos los métodos, porque sí, como mencionan otros autores, el hecho de que exista esta diferencia en terminologías hace que sea un tanto más difícil comprender en qué consiste cada método o de aprender unos nuevos, aun si ya has trabajado con otros similares. Y bueno, considero que quizá aún le faltan ciertas características para ser la solución a todo, pero bueno, yo considero que los elementos que brinda el estándar van por buen camino y que pues sí ayudarían mucho a una composición de prácticas o bueno, una composición de métodos independientes de la práctica. ¿Y como qué características así dices que consideras tú que le faltarían? Cuando hice la revisión sistemática de la literatura, recuerdo que uno de los autores mencionaba que quería realizar un diseño modular. Sin embargo, como Essence establece que los requisitos tienen que estar únicamente en un alfa y el desarrollo modular lo marcaba como que eran distintas partes del sistema que las que se deben realizar, sería como que tienes que duplicar esos alfas para que cada alfa tuviera distinto estado, como para ir guardando el progreso de cada una. Y eso es algo que de momento Essence no contemplaba. Ok. Bueno, ya la última pregunta, Eduardo. De toda esta revisión que hiciste, de esta comparación de métodos, esta representación utilizando el estándar de Essence, ¿qué te dejó? ¿Qué aprendiste de todo esto? Bueno, la primera fue la importancia de la documentación. Recuerdo que en el libro de Software Architecture in Practice, en la tercera edición, mencionan que la documentación es algo muy importante porque te ahorra mucho trabajo en el futuro. Y bueno, de cierta forma, trabajando te encuentras con sistemas que ya son un tanto más antiguos y no cuentan con la documentación. Y si te llega a tocar a ti realizar el mantenimiento,
pues como que las ves un poco más difíciles. Y por otra parte, el establecer una terminología común considero que ayuda a que si necesitas buscar algún otro método para satisfacer alguna necesidad de tu proyecto, es mucho más fácil a tener que identificar qué significa tal término para tal método o tal notación para otro método. ¿Y el proceso de hacer tu trabajo? Bueno, principalmente darse cuenta de en qué consisten los métodos, cuáles son las partes importantes, qué es lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, también parte del proceso me enseñó a cómo identificar cuáles son las circunstancias para elegir o decantarse por determinada metodología o determinado método, porque como mencioné, las circunstancias van a ser las que van a dictar qué método ocupas, como es el caso de Atom. Nada más tienes un diseño de la arquitectura y cuentas con involucrados que tienen el tiempo suficiente para participar en varias actividades. A otro caso en el que si tuvieras un desarrollo o un sistema y no tuvieras involucrados que tengan mucho tiempo disponible, entonces utilizarías alguno de los otros dos métodos como SBAR y SAM. Ok, Eduardo. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Karen. Gracias, maestra Ángeles. Buenas tardes. Bueno, asumo que me toca a mí. Gracias, Eduardo, por tu presentación. De la primera pregunta, esos métodos que tú seleccionaste para ser modelados y evaluados, ¿me podrías explicar cómo los seleccionaste? Sí, bueno, el proceso de selección es más bien, o bueno, fue más bien decidir si iba a quedarme con los métodos que había trabajado un compañero en una revisión sistemática que hizo anteriormente. Me parece que hizo una revisión sistemática de métodos de evaluación y en ese incluyó los métodos de evaluación temprana y de evaluación tardía, y pues viendo que eran demasiados y implicaba demasiado trabajo modelarlos, me parece que se decidió por los métodos de evaluación temprana, y después de eso todavía quedaban un número considerable de métodos y se decidió finalmente por aquellos que valoran diversos atributos de calidad. Me parece que el criterio que eligió fue el de popularidad o frecuencia de los documentos que para encontrando. Ya, ok. De los métodos, de acuerdo a la evaluación que presentaste, o bueno, el análisis comparativo, pareciera que ATAM es el mejor, o que es el que cumple más, ¿sí? Okay. ¿Tú dirías que efectivamente es el mejor? No, diría que es el que tuvo más documentación, pero el mejor pues sería el que más se adecuara a las necesidades de cierto proyecto. Si requieres, o bueno, se requiere realizar una evaluación a un diseño en específico, te va a consumir mucho más tiempo aplicar las nuevas actividades a ese diseño, y tomando en cuenta que si tuviera algún otro o alguna otra solución, entonces consumiría más tiempo, y por lo que leí, los tomadores de decisiones no sueltan tan fácil el tiempo o el recurso para hacer una evaluación. Exacto, sí, les cuesta mucho. No, el recurso en una evaluación es dinero perdido, según ellos. Según ellos. Sí. Ok. Bueno, lo que pasa es que ATAM como que es un método, como tú dices, bien documentado, puedes evaluar los atributos de calidad que quieras, no está orientado precisamente a uno. Sí. Y en ese sentido, pues como que es el que pareciera que mejor se adapta, ¿no? ¿Podrías poner la diapositiva de las competencias? Por favor, no recuerdo el número. Ok, ¿qué es una competencia? Es definir una competencia como una encapsulación de una habilidad o una destreza. Me parece que esta competencia la divide en niveles de competencia, y bueno, va escalando cuando tienes una noción de, no sé, la representación de los involucrados, cuando puedes motivar a otros, cuando puedes enseñar a otros, y cuando eres sumamente bueno realizando determinada actividad.
Ok, veo que no aparece el diseño y supongo entonces que las actividades de diseño están en desarrollo. ¿Tú qué opinas de eso? Mm, Desde mi punto de vista, las actividades de diseño deberían estar en desarrollo porque, bueno, eso define la actividad de desarrollo como programar de manera eficiente el sistema, Ujú. pero para poder desarrollar de manera eficiente el sistema tuviste que hacer un diseño sólido de tu sistema para comenzar a programarlo. Para mí debería incluirse las actividades de diseño, las competencias de diseño deberían estar en desarrollo. ¿Tú consideras que las actividades de diseño como las conocemos nosotros están bien representadas en Essence? O sea, sí se adaptó, sí se usó, porque a lo mejor Essence decía una cosa y arquitecturas finalmente es diseño, ¿no? Claro, no dice haz un diagrama de secuencia, pero trabajas con un diagrama de secuencia, ¿no? O bueno, N diagramas. Pues se presentó el caso de que se generaba información, pero no sabría si cabe sobre alguna actividad de diseño, ya que, por ejemplo, Nata mencionaba que la documentación de la arquitectura necesaria era un diagrama de despliegue, algún diagrama de clases, un modelo del dominio, pero los productos resultantes eran árboles de utilidad, eran lista de escenarios, como que no había actividades que fueran como tal transformar la arquitectura, transformar el diseño, modificarlo. No, pero eso en cuanto al método de evaluación, porque el método de evaluación no hace diseño, se evalúa utilizando los artefactos que ya mencionaste, ¿no? Okay. Pero tú consideras que podrías, si quisiéramos representar las actividades de diseño, ¿podríamos hacerlo con Essence? Mm, quizá, quizá le faltaría porque las actividades de diseño están se podrían ubicar únicamente en el espacio de actividad de dar forma al sistema. Y pues bueno, tomando en cuenta que son 21 actividades las que Essence contempla, quizá debería asignar unas más a la parte de diseño. Ok, muy bien. Gracias, Eduardo. Es todo de mi parte. Gracias. Pues, la doctora y la maestra Ángeles. Pues es mi turno, Eduardo, de preguntarte. Creo que ya montaron puntos importantes. Eh, Sin embargo, bueno, la primera pregunta que tengo para ti, Eduardo, es, ¿realmente, o con tu experiencia, realmente crees que el que se hayan modelado o que tengamos ya a disposición estos métodos modelados con Essence sí facilita la comprensión de los métodos de evaluación? Sí, porque bueno, si dio el ejemplo de SACAM que representaba las actividades de una manera un poco más específica, más detallada, define entrada, salida, el objetivo de la actividad, el proceso que se debe llevar a cabo. Y bueno, esa descripción fue un tanto más fácil de entender que la de SBAR, que eran como un texto no muy claro y no indicaba muy bien qué actividades se tenían que realizar por, no sé, un tomador de decisiones o por el equipo de evaluación. Considero que el hecho de detallarlas como fue con los formatos de Quali B, de verdad ayudó a la comparación porque para cuando llegué a ese punto, pues yo ya tenía contemplado, ya sabía de forma detallada que llevaba a cabo cada método. Que sí, considero que sí fue de ayuda a modelar los conocimientos. Ok. Bueno, ya nos hablaste un poco de por qué utilizarías un método u otro. Este, pero yo te preguntaría, ya que ahorita los conoces más a detalle, porque de hecho para poderlos modelar, pues necesitas conocerlos a detalle. Si pudieras hablar con los autores de ATAM, de SBAR, de SACAM, de DOSAM, ¿tendrías alguna recomendación para ellos? Sobre todo para SBAR. Tendría que detallaran más su documentación, porque los documentos que encontré eran muy similares en la descripción
todos tenían un nivel de detalle muy poco profundo y la descripción del caso de prueba que se hizo fue también muy general. Sentí que fue el método del que menos información puedo tener. Ahí faltaría entonces documentación, ¿no? En SBAR. Sí, me acuerdo de la De documentación. SACAM, DOSAM, ¿hay alguna otra? Porque bueno, pareciera que ATAM es como un poco más robusto, ¿no? Sí, es el que mayor documentación tuvo. Y en cuanto a DOSAM, tendría quizá igual detallar mucho más la fórmula en que se realizan los cálculos para entender la idoneidad de cada candidato arquitectónico. Y para SACAM no tendría ninguna. Eh, eh, y si se te estuviera escuchando aquí alguien, un tomador de decisiones, de proyectos, este, ¿qué le podrías decir en cuanto a la importancia que tienen los métodos de evaluación de arquitecturas y esta actividad de estar evaluando la arquitectura del proyecto de software? Pues de entrada le comentaría que evaluar una arquitectura te sirve para obtener información importante. Puedes hallar riesgos que se encuentran, puedes encontrar conflictos entre atributos de calidad para que no son compatibles y puedes encontrar alguna manera de hacer un equilibrio entre esos dos atributos, además de que te sirven para afinar tu documentación y a final de cuentas, afinar la documentación significa que en el futuro alguien puede modificar el sistema o mantenerlo de una manera más barata y menos complicada. Y bueno, por otra parte, diría que bueno, los documentos no indicaban que algún método de evaluación fuera demasiado tardado. El, el que consumía más tiempo me parece que fue ATAM porque se toman hiatus de 1 a 2 semanas, pero en sí no consumen demasiados recursos de tiempo o de, no sé, recursos físicos o monetarios. ¿Ok? Bueno, ahora platicando un poquito más de Essence, porque bueno, comentabas que utilizaste de hecho la estamos viendo aquí en pantalla, la extensión de QualiB, ¿verdad? Sí. Este, realmente sí fue necesario utilizar la extensión de QualiB para que pudieras hacer el análisis, o fue para hacerlo más completo, o qué pasó. Bueno, por una parte sí fue para hacerlo más completo, para que quien consultara ese trabajo pudiera ver realmente qué implica cada actividad, qué conocimientos y habilidades debe tener cada miembro del equipo para realizarlas. Y por otra parte sí fue de utilidad, ya que, por ejemplo, en el caso de las entradas, las salidas, ayuda a identificar qué productos de trabajo realmente se utilizan en cada método, además de identificar verdaderamente si las actividades descritas por la documentación tenían que estar integradas como una sola actividad o descomponerlas en varias. Entonces considero que sí, Qualibé sí fue de utilidad. ¿Ok? Bueno, y ya por último, Eduardo, pues los resultados de tu análisis y lo que podamos decidir a partir de él depende mucho de qué tan bien haya sido realizado el modelado de estos métodos. Porque Sí. si no es correcto este modelado, pues podremos llegar a conclusiones tal vez imprecisas. ¿Cómo sabemos que tu modelado fue, como decía uno de los autores que listaste, cómo sabemos que tu modelado fue completo y preciso? Bueno, primero que nada cuenta con la validación de mis directores. Y en segunda, no se realizaron suposiciones o inferencias, se tomó lo que estaba descrito en el método tal cual. Y como menciona la autora del artículo de Gilsboom, hay distintas maneras de modelar un método con Essence. Sin embargo, la idea es que los elementos esenciales sean capturados siempre de la misma manera. Así que, bueno, podría decir que con el hecho de
haber, o bueno, el no haber hecho suposiciones o deducciones, se apega un poco más a la realidad, lo cual hace un poco más fiel el modelado. Y Eduardo. Bueno, pues no sé si la doctora o la maestra tienen alguna otra pregunta. Por mi parte, no. Yo tampoco, gracias. ¿Ok? Bueno, pues tomaremos un momento para la deliberación. Un momento regresamos. Gracias, Eduardo.
Bueno, vamos a... Permítanme tantito que me organice. Vamos a dar lectura al acta. Se supondría que todos deberíamos estar parados, pero bueno, son situaciones extraordinarias. Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática, acta de defensa de trabajo recepcional para acreditar la experiencia educativa, experiencia recepcional. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 17 horas del día 15 del mes de abril del año 2021, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia educativa, experiencia recepcional del alumno, Eduardo Rosas Rivera, con base en el trabajo intitulado Análisis comparativo de métodos de evaluación de arquitecturas de software, guiado por Essence 1.2, en la modalidad de práctico técnico, presentado por dicho alumno, aspirante al título de licenciado en Ingeniería de Software. Fungiendo como presidente del jurado, el doctor Jorge Octavio Charán Hernández, como secretario una servidora, doctora María Karen Cortés Verdín, y como vocal la maestra María de los Ángeles Arenas Valdés. Conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo integral y flexible y ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogado el sustentante por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobado por unanimidad. Aquí es donde todos aplaudimos, muchachos. Con lo que se da por terminado el acto a las 18 horas del día antes mencionado, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Muchas felicidades, Eduardo. Yo le gano la palabra a los demás, me da mucho gusto. A casi todos ustedes los conozco cuando están en segundo, en cuarto semestre. Los veo pollitos que llegan de la prepa y veo cómo van aprendiendo y se van desarrollando. Me da mucho gusto. Sé que ya estás trabajando, me da mucho más gusto porque de alguna manera estás empezando a cosechar éxitos. Muchas felicidades, felicidades a tu familia, porque este logro también es de ellos. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Pues de mi parte también, Eduardo, muchas felicidades, te deseo mucho éxito en tu carrera profesional que, como dice la doctora, ya has iniciado. Alcanzaste una de tantas metas, supongo que vendrán muchas metas por delante, pero siempre da mucha satisfacción el poder alcanzar una de ellas. También para tu familia, porque los éxitos de un familiar realmente los cosecha toda la familia, entonces muchas felicidades a tus papás, a todos los seres que te estiman, que seguramente estarán muy contentos por este logro que tú has alcanzado. Muchas felicidades y mucho éxito. Gracias. Bueno, pues Eduardo, muchas felicidades. Me dio mucho gusto trabajar contigo. Siempre es muy agradable trabajar con un estudiante comprometido, puntual, muy educado. Eso se nota inmediatamente. Gran formación en casa que te han dado valores y pues eso se ve reflejado en tu trabajo, ¿no? Creo que es un excelente trabajo. Te invito, ¿no? A que enviemos el artículo, ¿no? Al SIMS. Creo que es un trabajo que vale la pena que lo conozcan pues otros especialistas, otras personas, otra gente, ¿no? Empleadores. Y pues como les digo, siempre la facultad va a ser su casa. También es un compromiso, ¿no? Estar representando a la facultad. Entonces, pues, enhorabuena, Eduardo, y que sea el primero de muchas metas que vayas alcanzando en tu vida. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues también te dejan ya por ahí algunas felicitaciones en el chat. Pues con eso terminamos la
sesión de hoy. Muchas gracias y hasta nuestro próximo examen. A disfrutar, Eduardo. Muchas felicidades. Nos vemos. Muchas gracias. Puedes dormir tranquilo. La verdad Lo malo es que es jueves, entonces ya el viernes te desvelas para que te levantes tarde el sábado. Ya puedes ver una película el fin de semana sin remordimiento. No, que una película. Otra cosa. Sí. Bueno, pues Nos nos vemos. Bye. Muchas gracias.